Muy buenas noches, bienvenidos al primer jueves del año 2021 de Contrapunto Político. El día de hoy tengo el gusto de saludar a mis compañeros analistas. Héctor López Ceballos, abogado y columnista del periódico Novedades. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Buenas noches a todos, feliz año, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias, Héctor, igualmente, feliz año. Rodrigo Vázquez Parada, maestro, periodista y activista. Anda muy movido, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Sí, es un día muy movido, qué gusto saludarles, feliz año a todos y sobre todo yo creo que más que nada el tema de salud. La gente hoy en día está recordando mucho el tema de la salud y esto es lo que les deseo a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, ya Jorge Sánchez Reyes, politólogo y fundador del partido Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Feliz año. Hola, Tony. Feliz año nuevo, 2021. A toda la audiencia, feliz año. A los compañeros Rodrigo y Héctor, también feliz año. Gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos a los tres. Hoy platicaremos un poco del manejo de la pandemia. Las medidas implementadas por parte de nuestras autoridades, el doctor Hugo López-Gatell, y de los proyectos para el sureste del país. Así que si estamos listos, compañeros, les pediría por favor no extendernos en el tiempo y pues empecemos contigo, Héctor. Una opinión, por favor. ¿Cómo ha manejado el gobierno federal y en especial la Secretaría de Salud? Aquí la verdad ya no sabría especificar si López-Gatell o el doctor Alcocer como responsables máximos, pero bueno, ¿cómo se ha manejado el tema de la pandemia por parte de nuestras autoridades? Recuerdo que para mayo del año pasado, cuando no llegábamos todavía ni a 10,000 muertos, pues el presidente decía que ya se había domado la pandemia. Hace un par de días escuchaba a Ciro Gómez Leiva, el famoso periodista, pues no para de criticar al presidente y a su gobierno al decir que absolutamente todo lo hacen mal. Pero por otra parte, tenemos o vemos a un gobierno todos los días informando lo que se está haciendo, y al final de cuentas dando datos, para bien o para mal, no se ocultan fallecidos. Y a propósito de las lamentables defunciones, pues todo indica que son el factor de medición, Héctor, para la crítica. Digamos que siempre son los muertos. Pareciera que no importa si no tenías suficientes camas, médicos, ventiladores, no importa si tienes un problema muy serio de obesidad, nada, muy mala alimentación o muchísimos mexicanos con enfermedades crónicas. Aquí pareciera que AMLO, si tienes más de 100,000 muertos, lo hiciste mal, no domaste nada. Doctor Gatell, le fallaron los pronósticos, no ande de vacaciones sin cubreboca, terrible, que le den cuello. Héctor, nos quedamos con esta crítica. ¿Tiene razón Ciro? ¿Qué decir? Bueno, Tony, son como 6 preguntas para tan poco tiempo, pero tratando de resumir, yo creo que en el sentido material, creo que el gobierno federal hizo lo que pudo. Me parece que había un sistema de salud claramente deteriorado en México. No tenemos un buen sistema de salud, no tenemos infraestructura sanitaria suficiente. Ningún país del mundo estaba preparado para un evento como el COVID-19. Pero creo que en México especialmente sí había un déficit y sigue habiendo un déficit importante en materia sanitaria. Sin embargo, creo que hay cosas muy cuestionables para señalar al gobierno de Andrés Manuel, y una de ellas es tal vez este exceso de confianza, al menos en el discurso que pudo haber tenido con el COVID. Siempre se dijo que la pandemia estaba domada cuando apenas estábamos escalando en la curva epidémica. Siempre dijo que no iba a haber tantos muertos, ¿no? Creo que 60,000 muertos ponía López-Gatell como un escenario catastrófico en su momento, y ahorita ya vamos casi más de 120,000, 127,000 muertos, si no me equivoco. O sea, ya duplicamos incluso esa cifra catastrófica. Y yo creo que no hay un reconocimiento por parte del gobierno mexicano de que hay cosas en las que ha fallado. Es esta falta de autocrítica que siempre menciono, que también está permeando en la cuestión del COVID. Siempre hemos señalado en este programa cuando en el gobierno estatal se han hecho cosas incorrectas, cuando se han tratado de disculpar facultades o responsabilidades, cuando el gobierno local pretende culpar al gobierno federal de lo que pasa en el estado. Pero también es justo señalar que el gobierno federal ha fallado en esta autocrítica y ha fallado en admitir que sí vio con un poco de ligereza la pandemia en el país,
que es cierto, es un país con muchísimas comorbilidades, con un país enfermo, no somos una sociedad sana y eso nos afecta enormemente, que tenemos déficit en el sistema sanitario, que no tenemos los insumos necesarios, pero también la actitud y el discurso del gobierno federal influyen, por supuesto, a la hora de tratar de hacer frente a esta pandemia, y yo creo que fue lo que le falló al gobierno Andrés Manuel, al doctor López-Gatell en este momento, que esperemos que con esta nueva cuestión, y espero que me preguntes más adelante la cuestión de las vacunas, porque sí tengo algunos comentarios, esperemos empiece a resolver. Gracias, Héctor. Rodrigo Vázquez Parada, ¿qué decir de las medidas de protección e higiene que nos han recomendado o impuesto nuestras autoridades? Porque hay que decirlo, en el caso de la pandemia, las decisiones de uno pueden afectar directamente a otro. Si alguien contagiado no sigue, por ejemplo, la sana distancia o el cubreboca, le habla de cerquita a otro, le salpica saliva, el aire, entra por ojos, etcétera, digamos, le transmite el virus. Alguna persona vulnerable, este virus tan dañino, quizá con una medida más dura, Rodrigo, se podría haber salvado una vida. Por ejemplo, para los que dicen que el gobierno se quedó corto y critican que se debía haber implementado medidas más severas de carácter obligatorio, como el uso del cubrebocas, el toque de queda, la ley seca, multas, cárceles, digamos, el coronavirus no podría ser la excepción y decir, bueno, ahora sí, aplican estas medidas. ¿Qué ponderar más? ¿Libertades individuales o la salud pública? Porque también está el factor económico, pero entre libertad y salud, ¿qué es más importante, Rodrigo? Creo que hemos platicado, digo, no sé si me escuchan bien, disculpen porque me estoy trasladando a otro punto, pero es muy importante señalar que la gente ve de mala forma que el presidente no utiliza el cubrebocas. Claro que sí, eso es evidente y eso es un mensaje que tiene que quedar muy claro. Todas las autoridades deben de hacerlo porque es un mensaje que ayuda a disminuir. Por supuesto que no debe de ser como el único factor que nos va a proteger del coronavirus, pero sí es un elemento que justamente es importante para estas medidas que se están teniendo. Son parte de las medidas fundamentales, además de la higiene, del lavado de manos y todo esto. Desde el gobierno federal, si lo vemos desde ahí, creo que se tuvo que ser más enfático en los estados para poder lograr que se aplicaran con mayor rigor esas medidas. Yo puedo comentarles a ustedes que he estado yo en algunos municipios en estos primeros días del año, últimos días de la semana, en algunos municipios, y gente que incluso emprendió un viaje a otros estados por el tema del fin de año, dice que en Yucatán realmente se han aplicado bien estas medidas, porque es donde más la gente usa el cubrebocas en la calle, a diferencia que en Veracruz, que en Tabasco, que incluso en la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, esto también es un factor que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, con la exhortación que hacen las autoridades, pero también el tema de las enfermedades, bien decíamos, o sea, tenemos todo el antecedente, pero si ya sabiendo que tenemos una deficiencia en el sector salud, que tenemos una salud pública muy mala por el tema de diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas, lo que tenemos entonces que hacer como autoridad es decir, vamos a aplicar un plan de emergencia para habilitar más hospitales que atiendan, no centros temporales de atención como se hizo en Yucatán, ¿sí? Sino hospitales. Hoy en día yo quisiera preguntarle al gobierno del estado, ¿cuántos hospitales va a hacer para atender a la gente? ¿Cuántos en este año? Yo creo que me van a contestar ni uno solo. Ni un solo hospital va a hacer el gobierno del estado de Yucatán, de Mauricio Vila, para mejorar el sistema aquí en Yucatán. Entonces, ahí podemos ver cuántos hospitales va a hacer el gobierno federal. Ya rehabilitó el año pasado, se va a cumplir un año de que rehabilitó la ETCASH. ¿Pero es suficiente eso? Ahí es entonces donde se ve realmente si les interesa o no la salud de los mexicanos, en el caso de Yucatán. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
A ver, Jorge, quisiera, si me permites, tocar, aprovechando ahora el tema del cubrebocas. La verdad es que era uno de esos temas polémicos que me hubiesen gustado abordar, sobre todo al principio de la pandemia, cuando se le comenzaba a cuestionar al presidente por el uso del cubrebocas. Es realmente interesante porque es verdad que desde el principio el presidente ha sido, digamos, algo terco y aferrado en no ponerse el cubrebocas, con el argumento de que siempre ha mantenido la sana distancia y que solo cuando es necesario lo usa. También ha dicho que sigue las recomendaciones de los especialistas. Yo te pregunto, Jorge, ¿cuál crees que sea la razón verdadera por la que el presidente no se ponga el cubrebocas, sabiendo la crítica que se le iba a venir? Yo te pregunto, ¿es terquedad, conciencia, libertad? Porque hay que decirlo, quizá nos esté dando el mejor ejemplo, pero pues no se ha contagiado. Algo está haciendo bien. ¿Qué decir? Considero que el presidente, como cualquier otro ciudadano, tiene la libertad de hacer o sobre todo en el tema de su salud. Él ha mantenido la sana distancia, ha atendido todas las recomendaciones de los especialistas y usa el cubrebocas cuando es necesario. Cuando viajó a Estados Unidos usó el cubrebocas. Recordemos que él, o parte de toda su labor, es dentro del Palacio Nacional, y luego en las giras, en donde sube a los aviones, es obligatorio y obviamente ahí utiliza el cubreboca, pero es una responsabilidad personal de cada ciudadano y creo que el presidente invitaba en un mensaje a la libertad individual, a cumplir todos con nuestra encomienda personal de usar el cubrebocas, pero también a decidirlo uno como individuo, a tomar esas decisiones, sin imponer, sin tratar de hacer como obligatorio que mediante normas coercitivas para hacer que puedan usar el cubrebocas, sino haciéndolo entender. El doctor López-Gatell en las conferencias vespertinas hablaba acerca de por qué era necesario cuando uno va a lugares aglomerados donde hay mucha gente o donde hay tránsito de gente, utilizarlo bien el cubrebocas, porque hay personas o hay ciudadanos que utilizan el cubrebocas muy mal y es donde se puede tener algún indicio de contagio. Pero yo considero que se ha tratado la pandemia muy bien en el país. Obviamente tenemos, lo dijo bien Héctor, un sistema de salud deteriorado, y a los malquerientes de la Cuarta Transformación hacen pensar que vivíamos en Suiza, que el IMSS, con las entidades de salud pública en el país parecían de primer mundo, pero aún así, con las deficiencias de nuestro sistema de salud pública, ahora, si hacemos el análisis de todo lo que ha sucedido en la pandemia, no hemos tenido casos como en España, en Italia, en Francia, donde rebasaron el tema de los contagios y las personas que necesitaban ventiladores y ser intubados. En México hemos tenido cifras altas, pero en todas las entidades no hemos logrado tener sobrecupo. Es decir, con la política pública de esta pandemia, de poder contener todos los hospitales públicos para que todos reciban atención médica en el caso de tener el virus. Y no ha pasado. Por eso tenemos que recordemos cómo inició en España, cómo inició en Francia, en Italia, y en México tenemos desgraciadamente una cifra muy alta de decesos, pero no hemos aglutinado en hospitales el exceso de contagiados y que salgan como en España y en Italia. Correcto. Gracias, Jorge. Bueno, algo me dice que la oposición está esperando con ansias que el presidente se contagie para decir con bombo y platillo. Se los dije, teníamos razón, por terco el presidente se contagió. Mire nada más, qué pésimo ejemplo. Pero bueno. Efectivamente, pero se van a quedar con las ganas. Héctor, me preguntabas hace rato, y ya vamos de una vez, ¿cómo ves el plan de vacunación ante el COVID por parte del gobierno federal? ¿Crees viable poder vacunar a toda la población? Y si confías, digamos, en estas brigadas conformadas por promotores sociales, miembros del sector salud, elementos del ejército, de la marina, voluntarios,
Me parece una misión difícil, pero pues México se convirtió ya en el primer país de toda América Latina en aplicar la vacuna. ¿Qué decir? Sí, bien, antes rápido, un paréntesis de los tradicionales que tengo. Si usar mal el cubrebocas hace posible la infección por coronavirus, imagínate no usarlo, en el caso del presidente de la República. Y no hay que olvidar que eres una figura pública, que en su vida privada, como yo en su momento dije que Gatell tenía todo el derecho a irse de vacaciones y actuar como él quisiera, en su esfera privada, pero en la esfera pública él es el referente nacional de la lucha contra el COVID. Ahora, en cuanto a la vacunación, a mí me parece viable lo que está haciendo el gobierno de México, me parece que tiene metas alcanzables perfectamente y me parece que sí hay la estructura logística en el país para lograr la vacunación universal, no mañana, no en 3 meses, pero sí hasta el 2022, como ya se plantea. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me gustaría señalar. El presidente creo que se ha comprometido a adquirir 35 millones de la vacuna de CanSino, esta vacuna que se desarrolla principalmente por el Instituto de Biotecnología del Ejército de China, para empezar a vacunar a los adultos mayores. Sin embargo, varios papers, varios artículos y publicaciones en revistas científicas y artículos de periodismo científico han señalado que apenas estamos terminando la fase 3 de la vacuna de CanSino y que al menos en la primera fase 1 y en la fase 2, se ha demostrado que hay una menor protección de esta vacuna cuando se aplica a personas mayores de 55 años. Y esto es relevante porque el presidente ha dicho que precisamente con la vacuna de CanSino es que se pretende vacunar a las personas adultas mayores en todo el país. Las personas adultas mayores son aquellas mayores de 60 años. Entonces, a mí sí me parece que el gobierno de México se está apresurando en querer aplicar determinadas vacunas sin antes tener los estudios clínicos necesarios. Ojo, esto no tiene nada que ver con la declaratoria de aplicación de emergencia sanitaria, porque la Pfizer, por ejemplo, y AstraZeneca, que ya tienen estas certificaciones para aplicar en caso de emergencia las vacunas, ya pasaron por las 3 fases que requieren los estudios clínicos para empezar a aplicarlas. Pero en el caso de CanSino, todavía están en la fase 3 y me parece que el gobierno de México se está apresurando y puede empujar a que la COFEPRIS, por ejemplo, expida un certificado o un permiso para esta aplicación, en el caso de esta vacuna, por presiones políticas, por el compromiso del gobierno de México de ya adquirir estos 35 millones de vacunas. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Pero ponle peso, Stallone. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Entonces, me parece que ahí habría que reformular un poco la estrategia, que está bien que se esté vacunando a la gente, que sí hay una urgencia, pero no por eso vamos a poner en riesgo la salud de las personas, o al menos protegerlas no como se debería. Yo creo que
es más recomendable hacer las cosas con calma, sí empezar a vacunar a la gente, pero mucha premura puede pues tergiversar y estropear por completo el buen plan de vacunación que se tiene en este momento. Gracias Héctor. Rodrigo, yo pienso que se comenzó bien, pero tu opinión, por favor, del plan de vacunación. Claro, yo quiero mostrarles justamente lo que se vive todos los días en los lugares públicos en donde uno está, que son las aglomeraciones en diferentes lugares por la gran demanda de los servicios que hay. Servicios bancarios fueron los que comenzaron en este año, los servicios de pago, las plazas, los supermercados, todo. En todos los lugares va a haber aglomeración porque hay una demanda. Y eso es bueno que haya de alguna u otra manera filas afuera, porque quiere decir que adentro están evitando que estén todos amontonados. Pero el detalle está que afuera estén justamente con la sana distancia. En este tema, sin duda, cuando tú vas a aplicar un tema de vacunación para una enfermedad que nos ha costado mucho en vidas, en almas y en corazón a los mexicanos y al mundo en general, creo que es necesario también ser conscientes de que en Yucatán pues todavía no hemos visto este tema. Y eso de alguna manera pues mete presión al gobierno y las autoridades donde ya estén las vacunas en todos los lugares. Y bueno, creo que ahí en el tema de la comunicación hace falta entender que el gobierno pues quiere comenzar a aplicar en lugares donde hay mayor incidencia. Yo por eso yo no entendí por qué comenzó a vacunar en Coahuila. Yo no entiendo la lógica de por qué hay. Si los lugares en donde hay están semáforos rojos, la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Por qué en otros lugares? ¿Por qué no fue Yucatán en vez de Coahuila? Esas son las preguntas y los cuestionamientos que yo tendría. Yo quiero saber el motivo, cómo se va a despertar esto. Independientemente si sea la de AstraZeneca, la de Pfizer o la de CanSino, o cualquier otra vacuna. Lo importante que necesitan los ciudadanos es saber qué es lo que está determinando, cuáles son los mecanismos, cuándo me va a tocar a mí. Y eso tan siquiera en Yucatán no lo tenemos tan claro. Bueno, gracias, Rodrigo. Jorge, una opinión igual al respecto del plan de vacunación por parte de la Secretaría de Salud, y también aprovechando, porque ya no nos va a dar tiempo de tocar otros temas, también te quisiera preguntar, porque ayer en la conferencia mañanera le hicieron una pregunta al presidente de si deben cancelar los eventos, cancelar los eventos conmemorativos a la independencia que se celebrarán en este 2021. Son como 15 actos en este año. Se le cuestionó al presidente, pues si se deben cancelar estas celebraciones y dedicarle ese presupuesto a la vacuna. El presidente ya contestó y dijo que no se cancelan. Te pregunto a ti, Jorge, ¿se deberían cancelar los eventos patrios bajo este argumento? ¿Ya se cuenta con el dinero? ¿Qué decir? Quiero hacer contrapunto a lo que decía el compañero Rodrigo sobre el tema de por qué Coahuila o por qué lugares estratégicos. No es que se vaya a vacunar solo a Coahuila, lo dijo puntualmente el presidente, lo dijo también el doctor López-Gatell, serán los centros, las bases para de ahí esparcirlo a todas las entidades vecinas. Por ejemplo, Coahuila es el centro del norte del país, Querétaro es el centro o la parte del occidente del país, y la Ciudad de México donde está otro. Y obviamente para todo el sureste, el sur-sureste, pero las poblaciones donde hay mayor cantidad, pues es en esas zonas, y en la Ciudad de México para todo el sureste y el centro del país. Sobre el tema también que decía Héctor, yo creo que son especulaciones lo que él plantea. Las autoridades son especialistas en la materia, en logística, en todos los términos puntuales. López-Gatell y toda la gente o el equipo político, administrativo, de salud, son especialistas. Bueno, lo que está publicado en una revista científica no es especulación, recibe no es una supervisión de pares. No son especulaciones, los datos científicos nunca van a ser especulaciones. O sea, lo que habla, con todo respeto para Héctor, es una especulación desde su punto de vista. No es mi punto de vista, es lo que está publicado por la ciencia. En específico, no hay como algo tangible, sino es una especulación lo que dice Héctor. Obviamente. La ciencia para la 4T sí, es especulación. No. O sea, el plan de vacunación es una política que se tiene que implementar en el país, todo lo que y antes de esa situación, pues sí, tiene que pasar por todos los filtros necesarios, y obviamente, pues va a tener una medición sobre todo el tema de la vacuna de CanSino. La de Pfizer es en 2 etapas, lo planteó bien el doctor López-Gatell,
y la de CanSino. No, lo planteó tiene Pfizer, no López-Gatell. Una formulación que ya está dada por los científicos, las autoridades mundiales de salud. Entonces, yo creo que sí es totalmente una especulación desde mi punto de vista. Y pues lo que me preguntabas de lo del presidente, yo creo que se tiene que ir elaborando muchísimas cosas para que el presidente le preguntaron Jorge, te estamos dejando de escuchar, pero bueno, perdimos ahorita el audio con Jorge Sánchez y bueno, realmente el programa ya se nos está acabando, así que yo creo que con esto ya nos tendríamos que despedir. La verdad es que nos quedamos con muchos temas. Teníamos el tema de los proyectos del presidente del Sudeste y también me hubiese gustado preguntarles al respecto de lo ocurrido ayer en Washington. Pero bueno, yo creo que ya será en otra ocasión. En sus redes sociales los leemos, los escuchamos, los vemos, compañeros. Les agradezco como siempre. Rodrigo Vázquez Parada, Héctor López Ceballos, Jorge Sánchez Reyes y sobre todo pues a ustedes. Feliz año 2021. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pase muy buena noche.